Me llamo Caleb Vance, y durante 5 años, fui el hombre que se casó con alguien de mayor categoría. La noche de nuestro aniversario, la misma noche en que la empresa tecnológica que mi esposa y yo construimos, Etheria Dynamics, iba a salir a bolsa con el Nasdaq sonando, mi esposa, Eleanor, deslizó los papeles del divorcio por la mesa. Lo hizo en nuestra gala de celebración, delante de todos nuestros amigos, familiares e inversores clave. Caleb, quiero el divorcio. Su voz era baja, pero rompió el alegre bullicio de la sala como un mazo en el cristal. Iba del brazo de otro hombre, Julian Croft, una estrella emergente en la banca de inversión de Seattle, y su sonrisa era de una alegría radiante y desconocida. Una vez que la empresa salga a bolsa, todo el capital y los activos serán míos. En cuanto a ti, continuó, te dejo la casa y hay $1 millón en una cuenta a tu nombre. Considéralo una indemnización por los últimos 5 años. Mi suegro, Marcus Davenport, presidente de Davenport Holdings, me miró con desprecio. Se giró hacia mi hija, que se aferraba a mi pierna. Lily, cariño, ven con el abuelo. Aléjate de eso. Mi hija de 5 años, Lily, estaba al borde de las lágrimas cuando mi suegra, Catherine, la apartó de mí. Me quedé mirando a Eleanor, la mujer que había amado durante 5 años. La mujer por la que entregué mi alma al convertir Etherea, una startup de garaje de 2 personas, en una oferta pública de $1.000 millones. No había rastro de culpa en sus ojos, solo el frío alivio de un cobertizo abarrotado. ¿Qué? Dijo con un susurro ahogado. Julian Croft la rodeó con un brazo posesivo, con una sonrisa depredadora. No preguntes por qué, Caleb. Eleanor se merece algo mejor. Era solo un peldaño. Ahora que el barco está en puerto, es hora de lanzar la pasarela al agua. ¿No es cierto? Un silencio sepulcral invadió la sala, seguido de un murmullo de susurros. Los rostros de familiares y ejecutivos de la empresa, que minutos antes me habían estado palmeando la espalda, eran ahora máscaras de lástima y curiosidad morbosa. Eché un vistazo lento a mi alrededor, memorizando cada rostro. Creía ser el cofundador de Etherea Dynamics, el dueño de esta casa. Eleanor se encargaba de la parte comercial, el marketing y la comunicación. Yo era la arquitecta, la jefa de I+D, la que vivía y respiraba el código que constituía el alma de nuestra empresa. El nombre original de la empresa, Solaritech, era una fusión del nuestro. Pensé que era un monumento a nuestro amor. Ahora lo entendía. Para ellos, yo era solo una herramienta que debían desechar una vez cumplida su función. Recogí los papeles del divorcio, sin leerlos, solo sintiendo el peso frío y crujiente de las páginas. Mi corazón se enfrió aún más. ¿Cuál es la tecnología principal de Etherea Dynamics?, pregunté de repente. Mi voz no era fuerte, pero atravesó los murmullos y resonó en el repentino silencio. Eleanor parpadeó, sorprendida. Con nuestro algoritmo patentado de reconocimiento visual de la IA Chimera, respondió automáticamente. Así es, Proyecto Quimera. Asentí, mi mirada pasó de ella a Julian y finalmente a su padre, Marcus, y ese algoritmo, incluyendo su arquitectura fundacional y sus 18 patentes principales. ¿A nombre de quién están? Eleanor empezó a palidecer. Julián intervino. Son de la empresa, obviamente. No intentes engañar a nadie, Caleb. Los activos corporativos son activos corporativos. ¿Lo son? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Saqué el teléfono del bolsillo, abrí un archivo y giré la pantalla hacia la multitud. Era una copia digital de un certificado de patente del Austo. En blanco y negro, enumeraba el sistema de reconocimiento visual Chimera IV1. Con Beba. 5. El titular de la patente figuraba claramente en la lista, Caleb Vance. Y la fecha de presentación fue 6 meses antes de la constitución oficial de Etherea Dynamics. Como muestra de cariño hacia Eleanor, firmé un acuerdo de licencia con la empresa. Mi voz sonaba aterradoramente tranquila. El acuerdo estipula que Etherea Dynamics tiene derecho a usar mi algoritmo Chimera gratuitamente con una condición. Que nuestro matrimonio permanezca intacto en caso de divorcio. Hice una pausa, viendo cómo el rostro de Eleanor palidecía espantosamente. Pronuncié cada palabra. Me reservo el derecho, en cualquier momento,
De revocar todos los permisos de licencia incondicionalmente y sin costo alguno. Esta noche, la señora Eleanor Vance ha solicitado unilateralmente el divorcio. Levanté los papeles y los sacudí ligeramente. Por lo tanto, a partir de este momento, yo, Caleb Vance, único propietario legal del algoritmo Chimera, notifico formalmente a Etheria Dynamics que cese y desista de todo uso de mi propiedad intelectual. La empresa que toque la campana mañana no será más que un cascarón vacío, un fantasma sin tecnología, sin futuro y sin valor. La sala explotó. La cara de Marcus Davenport se puso morada de rabia. Se puso de pie de un salto, con un dedo tembloroso mientras me señalaba. No te atreverías. La sonrisa petulante de Julián se le quedó congelada en el rostro. No lo había previsto. Era un hombre de finanzas. Entendía el apalancamiento y la capitalización bursátil, pero no entendía el código, y desde luego no entendía que el último recurso de un desarrollador experto pudiera ser tan devastador. El pánico finalmente rompió la compostura de Eleanor. Apartó el brazo de Julian de un empujón y corrió hacia mí. Su voz era un siseo furioso y desesperado. Caleb, ¿estás loco? ¿Sabes lo que dices? Esta empresa es 5 años de nuestras vidas. 5 años de tu vida. La corregí con frialdad. El trabajo de mi vida murió en el momento en que pusiste esos papeles sobre la mesa. La ignoré y me volví hacia su madre, Catherine, que abrazaba a mi hija. Lily me vio y extendió sus manitas, sollozando. Papá, abrázame. Dame a mi hija, dije, con la mirada clavada en Catherine. Mi intensidad la sobresaltó, pero aguantó. Que te la den. Estás a punto de convertirte en un don nadie, sin blanca ni dinero. ¿Qué puedes ofrecerle? Lily está mejor con nosotros. Lo diré una vez más. Dame a mi hija. Toda la calidez se había desvanecido de mi voz. Marcus, recuperándose, ladró, Caleb, no tientes a la suerte. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una tajada más grande? Dime tu precio. Pensó que era una negociación. Una extorsión para conseguir una tajada más grande. Me reí. Para ellos, todo tenía un precio. No quiero nada de ustedes. Los miré como si fueran payasos de circo. Quiero que mi hija, y quiero que cada uno de ustedes, pague por lo que hicieron esta noche. Sin decir una palabra más, avancé con paso firme, y con cuidado pero con firmeza, levanté a Lily del aturdido abrazo de Catherine. Mi hija me rodeó el cuello con los brazos, su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Me di la vuelta y me alejé. Los gritos de Eleanor y los rugidos de Marcus resonaban detrás de mí. Caleb, para. Vuelve y hablemos de esto. Seguridad, deténganlo. Unos ejecutivos y guardias de seguridad se acercaron para interceptarme, pero los congelé con una sola mirada. Era una mirada que prometía destrucción total a cualquiera que se atreviera a tocar a mi hijo. Se echaron atrás. Un hombre capaz de destruir con calma su propia creación multimillonaria no era un hombre con el que se pudiera jugar. Saqué a mi hija del salón de baile, lejos de los restos de 5 años de mi vida, lejos de la traición y la humillación, y la llevé a la fresca noche de Seattle. La brisa no apaciguó el fuego que ardía en mi corazón. Eleanor, Julian Croft de Davenport, ¿crees que esto es solo un divorcio? No. Es un ajuste de cuentas. Y el juego acaba de empezar. Traje a Lily de vuelta a la casa que se suponía sería mi compensación. Estaba llena de nuestros recuerdos. Y ahora, manchada por la traición de Eleanor, después de que conseguí que Lily se durmiera, su rostro aún estaba surcado de lágrimas. Me dolía el corazón. Había susurrado, no te vayas, papi, mientras dormía. En el balcón, encendí un cigarrillo por primera vez en 5 años. Mi teléfono vibró. Eleanor. Me negué a llamar. Me siguieron una serie de mensajes. Caleb, ¿qué quieres? No hagas esto. Podemos hablar. Por el bien de Lily, no destruyas la empresa. Es tu trabajo también. Restablece la licencia. Podemos hablar de lo que sea. Te doy el 5% de las acciones. Me burlé. ¿Mi trabajo?
No parecía importarle mi trabajo cuando estaba con Julián, lista para echarme a un lado. Y las acciones de una empresa vacía no valían nada. La ignoré y marqué otro número. ¿David? Soy Caleb Vance. Sí, es la hora. Mañana a primera hora, necesito que investigues a Thermodynamics, a los suscriptores de su oferta pública inicial y a la SEC. Un cese y desistimiento formal, afirmando la titularidad de mi patente y la rescisión inmediata del acuerdo de licencia. David Ross, mi antiguo compañero de piso de Stanford, era ahora uno de los mejores abogados de propiedad intelectual de la costa oeste. Esta era una contingencia que había preparado durante mucho tiempo. No era un santo, ni un tonto. Ya había empezado a organizarme la primera vez que vi a Eleanor almorzando en un ambiente íntimo y silencioso con Julian Croft. Adivinen, Cal. La voz de David sonaba tranquila y segura. Todo está listo. Estarán sepultados en requerimientos judiciales al amanecer. Pero presentarán una contrademanda, alegando que fue un trabajo por encargo. ¿Estás seguro de que nuestra posición es segura? Estoy seguro. Miré las luces de la ciudad. Tengo todos los registros de desarrollo, todas las marcas de tiempo, cada línea de código fuente de la versión 0. Todo guardado en mis servidores cifrados personales. El núcleo de Chimera estaba completo incluso antes de que Thermodynamics tuviera una licencia comercial. El contrato que firmé era un acuerdo de licencia personal con una cláusula de revocación. Es legalmente intocable. Entonces no tienen nada que defender. Asegúrense. Tendrás noticias mías. Colgué y exhalé una larga columna de humo. Primer paso. Congelar la hipo. Convertir su sueño multimillonario en una pesadilla. Pero eso fue solo el comienzo. No pretendía herirlos. Aspiraba a la aniquilación. A la mañana siguiente, la noticia impactó al mundo financiero como un trueno. El unicornio tecnológico Thermodynamics se vio afectado por un evento del cisne negro en vísperas de su salida a bolsa. Tecnología esencial en disputa. ¿Quiénes son los cerebros detrás de los miles de millones? Se revela que la fundación de Etherea es la patente personal de su exmarido abandonado. Los mercados se quedaron atónitos tras la suspensión de una OPI multimillonaria. El imperio Davenport, sumido en el caos. Las cartas de mi abogado estaban cargadas de contenido. La IPO se suspendió indefinidamente. Todo el dinero invertido en marketing y la gira de marketing se esfumó. Los inversores y ejecutivos, que estaban a horas de cobrar, se quedaron con opciones sobre acciones sin valor. Los Davenport estaban en crisis. Mi teléfono también estaba a reventar, pero solo contesté una llamada. Era de Kevin Reilly, mi antiguo ingeniero jefe y la única persona de la empresa en quien realmente confiaba. ¡Qué épico! La voz de Kevin era una mezcla de sorpresa y euforia. Es un caos total. Eleanor y ese Croft les están gritando a todos. ¿Estás bien, tío? ¿Van a venir a por ti? Yo estoy bien. Kevin, confías en mí, ¿verdad? Al 100%. Tú nos enseñaste todo. Sin ti, Etherea no es nada, dijo con voz cargada de disgusto. Eleanor. Se volvió completamente loca. Bien. Necesito que hagas algo por mí. Mantén al equipo de desarrollo tranquilo, especialmente a los que trabajaron en Chimera. Diles que se queden quietos y no digan nada. Que la tormenta se desate. Los remediaré más adelante. ¿Lo tienes, jefe? Cuenta conmigo. Después de la llamada, miré a Lily, que estaba sentada en la sala, dibujando tranquilamente. Mi siguiente paso empezó a tomar forma. Los Davenport contraatacarían en dos frentes, una batalla legal por la patente y una campaña de desprestigio público. Como era de esperar, Eleanor apareció esa tarde con dos hombres corpulentos que parecían matones a sueldo. En cuanto entró, con los ojos rojos de furia, gritó: ¿Estás contento ahora, Caleb? La empresa está arruinada. Somos el hazmerreír. ¿Tienes idea de cuánto dinero nos has costado? ¿Tú? Te he costado dinero, dije, sirviéndole un vaso de agua con calma. Siéntate. Estás asustando a Lily.
No quiero tu agua, gritó, quitándome el vaso de la mano de un manotazo. Se hizo añicos en el suelo. Solo dime qué hace falta para recuperar la licencia. ¿Cuánto dinero? Dime el precio. Te lo dije, no quiero tu dinero. ¿Entonces para qué? Venganza. Me miró como si estuviera loca. ¿Porque estoy con Julian? Madure, Caleb. Terminamos hace mucho. Te ofrecí $1 millón y una casa. Fue más que generoso. ¿Generoso? Me reí a carcajadas. Eleanor, construiste tu imperio con mi ingenio y luego intentaste deshacerte de mí con calderilla y una casa hipotecada. ¿A eso le llamas generosidad? ¿Qué más te mereces? Replicó ella, con su sentido de derecho encendido. Yo dirigía el negocio. Conseguí los clientes. Creé la red. Tú solo eras el nerd escondido en el sótano, tecleando. Sin mí, tu código no vale nada. Eso era lo que realmente pensaba de mí. Nunca había respetado mi contribución, mi valor. Fina, si mi código es tan inútil, ¿por qué me lo suplicas? Repliqué. Se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Tras un largo momento, pareció escabullirse. Sacó otro documento de su bolso de diseñador y lo tiró sobre la mesa de centro. Eso, Caleb, es una citación judicial. Te estoy demandando oficialmente. Tu supuesta patente personal es un trabajo por encargo y su propiedad pertenece a la empresa. Y una cosa más, su mirada se volvió venenosa. También estoy solicitando la custodia exclusiva de Lily. No tienes ingresos estables y un historial comprobado de destrucción maliciosa de activos corporativos. Ningún juez del país te entregará un hijo. Ahí estaba. El doble golpe que esperaba. Una demanda y un ataque a mi única debilidad, mi hija. Creía tenerme acorralado. Al ver su rostro engreído y triunfante, sentí que los últimos 5 años de mi vida se convertían en una broma pesada. Ignoré la llamada y cogí el teléfono. Justo delante de ella, llamé a Julian Croft. Contestó al segundo timbre. Su voz era cortante y molesta. ¿Quién habla? Soy Caleb Vance. Hubo una pausa, luego una risa fría. Ay, el perdedor en persona. ¿Has recuperado la cordura? Listo para volver a arrastrarte y suplicar. Julián, dije, interrumpiendo sus burlas. Ese terreno en Bellevue. Apex Capital lo acaba de adquirir, ¿verdad? Su voz se agudizó al instante. ¿Y a ti qué? Nada. Me acabo de enterar de que usas métodos poco convencionales para cerrar el trato. Por ejemplo, obtener ilegalmente la oferta sellada de tu competidor, Stratos Enterprises. El tipo que te ayudó, un hacker llamado Mike, está bastante molesto porque le estafaron en el trato. Tiene en su poder todo tu historial de chat y los recibos de la transferencia de criptomonedas. Silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía imaginarme la palidez del rostro bronceado de Julian. Esta era mi carta del triunfo. En el momento en que tomé esta decisión, desplegué todas mis habilidades para investigar a este nuevo rival. El currículum de Julian Croft era impecable, pero su rápido ascenso se basó en negocios sucios. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? La voz de Julian estaba tensa por el pánico. Como lo sé no importa, dije con una suave risa. Lo importante es qué sucede cuando estos archivos llegan al escritorio del director ejecutivo de Stratos o al buzón de denuncias anónimas de la SEC. ¿Qué cree que quedará de Apex Capital y de su excelente reputación? ¿Me está amenazando? Esto no es una amenaza. Es una transacción. Vi cómo la expresión de Eleanor pasaba de la arrogancia a la confusión. Continué hablando por teléfono. Vas a romper con Eleanor ahora mismo. Corta todos los lazos. Con ese préstamo puente de $200 millones, convenciste a los Davenport de que te avalaran. Lo vas a devolver. En su totalidad. Con intereses. Inmediatamente. Ese era el verdadero objetivo de Julian. No solo quería a Eleanor. Quería el dinero de su familia. Le había convencido a Marcus de un plan para inflar las cuentas antes de la IPO,
consiguiendo que Davenport Holdings consiguiera un préstamo enorme de un fondo offshore. Un fondo que no era más que la empresa fantasma de Julian. Si la IPO salía bien, sería un héroe. Si fracasaba, ejecutaría el gravamen y se apoderaría de los activos principales de Davenport. Los estaba manipulando desde el principio. Julian guardó silencio. Era inteligente. Sabía que la elección era sencilla, la oportunidad de desplumar a los Davenport contra la certeza de la ruina pública y la prisión federal. Eres un cabrón, Vance. La voz de Julian era fría y cortante. Bien. Tú ganas. Pero la evidencia. Haz lo que te digo, y se desvanecerá para siempre. ¿Listo? Colgó. Dejé el teléfono y miré a Eleanor. Se quedó paralizada. Toda la fuerza la abandonó. Su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Qué? ¿Lo que acabas de decir? ¿Era cierto? Tartamudeó. Pronto lo sabrás, respondí. Como si fuera una señal, sonó su teléfono. La pantalla decía, Julián. Con manos temblorosas, respondió y puso el altavoz. Eleanor. La voz de Julian era la de un completo desconocido. Se acabó lo nuestro. No somos compatibles. Y dile a tu padre que tenga listos 200 millones de dólares. Mis inversores quieren que les paguen el préstamo mañana. Julián. ¿Qué eres? Dijiste que me amabas. Dijiste que nos casaríamos. El préstamo era para. Oh. Crece. Él la cortó. Su voz rezumaba irritación. Aquí todos somos adultos. Fue divertido, pero no seas tan ingenuo. Sin el dinero de tu familia. ¿De verdad creíste que me interesaría? Ahora haz que tu padre pague. O su próxima llamada será de mis abogados. Colgó. Eleanor se quedó inmóvil. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una mirada de absoluta desolación. El amor de su vida. El futuro por el que había destruido a su familia era una mentira. Una estafa meticulosamente urdida. Para ganar a un estafador. Había echado a perder su empresa. Su marido. Y ahora había arrastrado a su familia al borde de la ruina. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró. Cayendo al suelo hecha un ovillo. Finalmente rompí a llorar desgarradoramente. La miré. Sentía solo hielo en las venas. Este fue el camino que eligió. Así que dije. Mi voz interrumpiendo sus gritos. ¿Aún vas a demandarme por la custodia? ¿Aún quieres afirmar que mi trabajo te pertenece? Mírate, Eleanor. Tu gran amor. Tu brillante carrera. Tu poderosa familia. ¿Qué queda? Me miró. Sus ojos, llenos de lágrimas, se abrieron con una nueva emoción. ¿Miedo? ¿Qué? Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Por favor, perdóname. Suplicó. No nos divorciemos. Podemos volver. Podemos arreglar la empresa. Volver. Solté una risa corta y áspera. Es demasiado tarde. Dije. Las palabras del juicio final. En el momento en que lo elegiste a él sobre nosotros. No había vuelta atrás. Recogí la citación judicial de la mesa. ¿Y? La miré directamente a los ojos. La hice pedazos. Ve y dile a tu padre que me multe con 200 millones de dólares. Y redactar un nuevo acuerdo de divorcio. Me quedo con Lily. Eso es todo lo que quiero. Puedes quedarte con los restos humeantes de tu vida. Abrí la puerta principal. Sal. Mientras Eleanor se alejaba a trompicones. Un fantasma de sí misma. Supe que el ajuste de cuentas acababa de comenzar. Habían perdido su compañía. A su niño mimado. Y ahora estaban aplastados bajo una montaña de muerte. Pero no fue suficiente. Quería que lo perdieran todo. El contraataque de Davenport fue más feroz.
Y más tonto de lo que imaginaba. Acorralado por la traición de Julián. Y con una deuda enorme. Marcus Davenport se puso furioso. Contrató al bufete de abogados más caro de Seattle para continuar con el trabajo y obtener una demanda más alta. Mientras tanto, lanzaban un brutal ataque mediático contra mí. De la noche a la mañana, me convertí en el villano más infame de la ciudad. El marido parásito. El ladrón de tecnología desagradecido. Historias inventadas inundaron las redes sociales. Y blogs de chismes. Yo era un gorronero perezoso que, en vísperas del éxito de su esposa, mantuvieron a la empresa como rehén a cambio de una indemnización mayor. Incluso pagaron a familiares lejanos para que lloraran frente a la cámara. Sobre lo duro que había trabajado Eleanor. Y cómo la apuñalé por la espalda. La campaña fue efectiva. El lodo se pegó. La cosa se puso tan mal que mi hija Lily llegó del jardín de niños llorando. Uno de los otros niños la señaló. Y dijo, tu papá es un hombre malo. Sosteniendo a mi hija llorando en mis brazos. El fuego frío en mi pecho rugió hasta convertirse en un infierno. Habían cruzado mi límite. Papá no es un mal hombre, ¿verdad?, susurró Lily. Mirándome. No, cariño. Papá no es un mal hombre. Dije, secándole las lágrimas. Mi determinación se endureció como un diamante. Y papá le demostrará al mundo entero quiénes son los verdaderos malos. Me había conformado con arruinarlos. Ahora iba a enterrarlos. Volví a llamar a Kevin Reilly. Lo que dicen en internet es una locura. Los chicos del equipo de desarrollo están furiosos. Quieren hacerlo público. Y defenderte. No, dije. Las palabras no sirven ahora. Acciones. Kevin, ¿te acuerdas de hace 3 años? Estábamos trabajando en ese proyecto de optimización de datos. Ese protocolo tan exigente. Nos pasamos un mes entero en vela para resolverlo. Claro. Ese protocolo fue genial. Redujo nuestros costos de servidor en un 60%. Pero luego, Eleanor dijo que no estaba listo para el mercado. Y lo desgranó. La voz de Kevin estaba teñida de la misma decepción que todos sentimos entonces. No lo desgranó porque no estaba listo. Lo dije con voz fría. Lo archivó porque nuestro principal socio de capital de riesgo en ese momento estaba impulsando su propia solución. Y no quería molestarlos. Pero no lo borró. Empacó todo el protocolo. Junto con todos nuestros datos de prueba. Y los vendimos en secreto a una startup de la competencia. Por un paquete de acciones de sus fundadores. Lo hizo a espaldas de todo el departamento técnico. Hubo un silencio atónito. Luego, una profunda inspiración. ¿Qué? ¿En serio? Eso es espionaje corporativo. Es cierto. Y yo tenía los recibos. Eleanor se creía lista. Pero olvidó una cosa. Yo construí los malditos servidores. Tenía el máximo acceso administrativo. Cada transferencia de datos anómala dejaba una huella digital en los registros del servidor. Lo encontré entonces. Y la confronté. Se derrumbó. Llorando. Decía que necesitaba desesperadamente capital para mantener la empresa a flote. Y me rogaba que lo mantuviera en secreto. Como un tonto. Le creí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Kevin. Quiero que filtres la evidencia. Anónimamente. Envíasela al competidor al que venceríamos con eBay. Y a cada inversor de la empresa que se la compró. Les di instrucciones frías. Usen un punto de venta, cuentas prepagadas, todo el asunto. Asegúrate de que no se pueda rastrear. Considéralo hecho. Dilo, Kevin, con voz sombría y satisfacción. Se lo merecían. La segunda bomba estaba a punto de detonar. Esta no iba dirigida a sus finanzas. Estaba dirigido contra los cimientos mismos de la reputación de Eleanor. Y contra el legado de un apellido Davenport. 3 días después, se desató el caos.
Una empresa emergente de inteligencia artificial llamada Stellar AI se vio envuelta en un escándalo explosivo. Su tecnología principal fue robada. Y las pruebas eran irrefutables. ¿La mente maestra del robo? Eleanor Vance, directora ejecutiva de Ethereum Dynamics. Las consecuencias fueron catastróficas. Los inversores de Stellara se retiraron y presentaron una demanda. Las empresas que habían perdido licitaciones contra Stellara años atrás se unieron para presentar una demanda masiva por competencia desleal. La imagen cuidadosamente forjada de Eleanor como una brillante titán tecnológica que se hizo a sí misma se hizo añicos de la noche a la mañana. La narrativa cambió. Ya no era la víctima. Era una ladrona corporativa despiadada que robaba a su propio equipo. Los medios que me habían vilipendiado ahora se volvieron contra ella con el doble de furia. Las llamadas que inundaron la mansión Davenport ya no eran de inversionistas furiosos, sino de demandantes con demandas multimillonarias. Davenport Holdings, ya paralizada por el préstamo de Julian y el fracaso de la OPV, vio cómo el precio de sus acciones se desplomaba. Los socios cancelaron contratos. La quiebra ya no era una posibilidad. Era inevitable. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número que jamás esperé volver a ver. Era mi suegra, Catherine. Su voz, desprovista de su habitual arrogancia, era débil y aflautada por el pánico. Caleb, hijo, te lo ruego. Por favor, haz que pare. Nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos. No eres mi madre, dije rotundamente. Tienes razón, no lo soy. Señor Vance, por favor. Estaba sollozando abiertamente. Eleanor se encerró en su habitación. No come ni habla con nadie. Tu padre, o sea, Marcus, fue confrontado por acreedores en la oficina hoy. Se desplomó. Un derrame cerebral. Está en el hospital. Nuestra familia está arruinada, Caleb. Se acabó. Ustedes se lo buscaron. Por el amor de Lily, por favor, tengan un poco de piedad. Si simplemente haces una declaración, diciendo que todo fue un malentendido, te daremos lo que sea. Llévate todo lo que nos queda. Solo sálvanos. Sus súplicas no me conmovieron ni un ápice. Por Lily, cuando me llamaron inútil delante de mi hija. Cuando sus mentiras la hicieron sufrir acoso escolar. Ahora, al límite de sus fuerzas, recordaron su nombre. No. Gracias. Dije que no querría tocar nada tuyo. Está asqueroso. Colgué. Pero aún no habían terminado. Esa noche, Eleanor apareció en mi puerta. Ella estaba hecha un desastre. Desaliñada. Demacrada. Sus ojos eran hoyos huecos en su rostro pálido. ¿Qué? Comenzó, con voz áspera y seca. Mi padre. Puede que no lo logre. No dije nada. La empresa se fue. Mi familia se fue. Una risa amarga y rota escapó de sus labios. ¿Estás satisfecho ahora? No se trata de mi satisfacción. Dije. Este es el final que te mereces. El final que merezco. Repitió las palabras, con una extraña luz frenética parpadeando en sus ojos muertos. ¿Qué? No sabes nada, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que manejaste todos los hilos y fuiste más lista que todos? Su risa se hizo más fuerte, casi histérica. Te equivocas. Eres el más tonto de todos. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres saber por qué quería divorciarme de ti? ¿Porque Julián era más rico? ¿Más exitoso? No. Ella se me insinuó. Sus ojos ardían con un odio venenoso y triunfante. Era por Lily. Gritó, las palabras desgarrándose de su garganta. ¿Lily? Ella no es tu hija. El mundo quedó en silencio. Se me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Me temblaba la voz. Dije. La hija por la que luchaste. La que quemaste el mundo para protegerla. No es tuya. Eleanor se reía entre lágrimas. Hace 6 años, cuando tu primera startup fracasó,
te deprimiste. Me rechazaste. Pasé un fin de semana con mi primer amor. Cuando volvimos, descubrí que estaba embarazada. Tenía demasiado miedo de decirte la verdad. Así que te dejé creer que era tuya. ¿Ella? Llevas 5 años criando a la hija de otro. Me tambaleé, agarrándome al marco de la puerta para no caerme mientras la habitación daba vueltas. ¿Lily? ¿No era mi hija? No era posible. Busqué en sus ojos una mentira. Cualquier señal de engaño. Pero solo vi una malicia rabiosa y autodestructiva. Esta era su última arma. Lo había perdido todo. Así que iba a destruir lo único que me quedaba. ¿Cómo te sientes, Caleb? ¿Que todo tu mundo se derrumbe? ¿Darte cuenta de que todo lo que hiciste fue en vano? Una completa broma. Ella saboreó mi agonía. Una expresión de satisfacción enfermiza en su rostro. Un atizador al rojo vivo se retorció en mis entrañas. Mi venganza. Mi lucha. Todo era por Lily. Y ahora, ella me decía que todo se basaba en una mentira. Fue una puñalada en el alma. Al parecer haber logrado su objetivo, Eleanor se enderezó, recuperando un atisbo de su antigua arrogancia. ¿Entonces, aún quieres luchar por la custodia? No tienes derecho. Pierdes, Caleb. Lo has perdido todo. Se dio la vuelta y se tambaleó, dejándome paralizado en la puerta. Un abismo de hielo se abrió en mi pecho. Desde la sala, la voz soñolienta de Lily me llamó. Papá. ¿Qué pasa? Me giré, con movimientos rígidos y robóticos. Vi a mi pequeña frotándose los ojos, con la preocupación reflejada en su rostro. Tenía mis ojos. Mi sonrisa. ¿Cómo no iba a ser mía? No lo podía creer. No podía. Era mentira. El último y desesperado acto de crueldad de Eleanor. Respirando entrecortadamente, me acerqué a Lily y la ajusté a un soporte aterrador. Papá está bien. Le susurré en el pelo, con la voz cargada de emoción. Papá solo estaba pensando. Tenía que saberlo. Tenía que saber la verdad. Abracé a mi hija, con la mente acelerada. Si esto era cierto, ¿qué sentido tenía todo esto? Y si era mentira, haría que Eleanor Vance rezara por un final que nunca llegaría. Discretamente, me hice una prueba de ADN para Lily y para mí. Los pocos días que esperé los resultados fueron los más angustiosos de mi vida. Vi jugar a Lily, una parte de mí buscando desesperadamente más rasgos míos en su rostro, la otra mitad atormentada por las palabras venenosas de Eleanor. Durante ese tiempo, el imperio de Davenport se derrumbó por completo. Marcus estaba paralizado, confinado a una cama de hospital con facturas crecientes. Davenport Holdings fue dividido y vendido por partes en una subasta de quiebra. Eleanor era una paria. Los tribunales le habían embargado sus casas, sus coches, todo. Me llamó varias veces, no para suplicar, sino para despotricar como una loca, repitiendo una y otra vez que era una tonta criando al hijo de otro. Lo ignoré por completo. Nada importaba hasta que tuve los resultados. Por fin llegó el correo electrónico. Me temblaba la mano al abrir el PDF adjunto. No me atreví a llegar a la conclusión, así que la leí línea por línea. Cuando mis ojos finalmente se posaron en la última frase, el mundo se detuvo. Estaba escrito en texto simple y científico. La probabilidad de paternidad es del 99,999%. Los resultados del análisis de ADN respaldan que Caleb Vance es el padre biológico de Lily Vance. Ella era mía. Lily era mi hija. Una oleada de alegría pura y sin adulterar me invadió, seguida inmediatamente por una oleada de furia volcánica. Corrí a la habitación de Lily, la cargué en brazos mientras dormía y la estreché con fuerza, mientras lágrimas calientes corrían por mi rostro. Era mía. Mi pequeña era verdaderamente mía. Eleanor. Esa mujer vil y venenosa. Para aplastarme. Para ganar. Había lanzado la mentira más atroz imaginable. Quería envenenar mi alma. Fénix. Si quería jugar a lo seguro, me aseguraría de que lo perdiera todo, incluso la mente.
Me sequé las lágrimas, con los ojos fríos y claros. Llamé a David. ¿David? Voy a presentar otra demanda. Difamación y causar daño emocional intencional a una menor. Entonces llamé a Kevin. Kevin, necesito que me encuentres a alguien. El primer amor de Eleanor. Necesito saber quién es. No tardé mucho. Se llamaba Sean Holloway, un tipo normal con un trabajo mediocre en Portland. Marcus Davenport lo había separado a la fuerza años atrás, considerando que la familia de Sean no merecía nada. Al revisar su expediente, un plan final, absolutamente cruel, empezó a formarse en mi mente. No haría que Eleanor pagara por su mentira. La obligaría a vivirlo. Unos días después, en la audiencia final de quiebra, la vi. Era solo un cascarón vacío de la mujer que una vez fue. Sus ojos, al encontrarse con los míos, estaban llenos de odio. ¿Qué haces aquí? ¿Ven a regodearte, Siseo? Vine a darte un regalo, dije con una sonrisa serena, mientras le ponía delante una copia de la prueba de paternidad. Sus ojos recorrieron la página. La sangre desapareció de su rostro. Sus pupilas se redujeron a pequeños pinchazos. No. Es imposible, gritó, rompiendo el papel en pedazos. Es falso. Lo fingiste. Sabes que no lo es, dije con calma. ¿Qué pasa, Eleanor? ¿Tenías tantos hombres entonces que no podías contarlos? Callé. Me acerqué, mi voz era un susurro que solo ella podía oír. Sean Holloway. Su cuerpo se puso rígido. Aproveché la oportunidad. Hace 6 años, tu padre los separó. Quedaron desconsolados. Estaba en el fondo. 2 personas solitarias se encontraron. Cuando te embarazaste, deseabas desesperadamente que el bebé fuera suyo. Un último fragmento de tu amor perdido. Así que te contaste una historia. Te convenciste de que no podía pertenecer a un perdedor como yo. ¿Me equivoco? Sus labios estaban blancos, su cuerpo temblaba. Cada palabra era un bisturí que diseccionaba lo más feo de su alma. Me guardabas rencor porque no era Sean. Estabas resentido con Lily porque cada día se parecía más a mí, un recordatorio constante de la vida con la que te conformaste. Cuando llegó Julian, aprovechaste la oportunidad para escapar, para reescribir tu pasado. Destruiste nuestra familia, nuestra empresa. Y entonces, como último movimiento, me lanzaste tu mentira como una granada. Pero siempre fue una mentira, Eleanor. Solo te escondías en ella. No, no es verdad. Gimió, con la mirada perdida. Mis palabras habían destrozado su última defensa. Ve a descubrirlo tú mismo. Dije, enderezándome. El acto final ya estaba en marcha. Había tenido un contacto asociado, Sean Holloway. Le di una versión muy editada de la historia. Su verdadero amor, Eleanor, tuvo a su hijo en secreto, pero fue engañado por un marido cruel, yo, que intentaba robarle a la niña. Incluso le envié una transferencia bancaria anónima para cubrir sus gastos de viaje. Un hombre que aún añora a su amor perdido, que de repente descubre que tiene una hija secreta en apuros. ¿Qué hizo? Al terminar la audiencia, Eleanor salió tambaleándose del juzgado, una mujer sin nada. En ese momento, un coche se detuvo. Sean Holloway salió. Al verlo, el fantasma de su pasado, Eleanor se quedó paralizada. Ella, gritó, corriendo hacia ella y tomándole las manos. Lo sé todo. No te preocupes, ya estoy aquí. Cuidaré de ti y de nuestra hija. No dejaré que nadie vuelva a hacerles daño. Eleanor miró el rostro serio de Sean y luego a mí, que estaba a poca distancia, observando. En ese instante, lo comprendió. Esta era una prisión diseñada por mí, construida con los ladrillos de sus propias mentiras. Sus opciones eran exquisitas en su crueldad. Podía decirle a Sean la verdad, que el niño era mío, y destrozar su fantasía, perdiendo así su último sustento. O podía seguirle el juego, aceptar su ayuda y verse obligada a vivir las mismas mentiras que ella misma inventó, mientras yo sostenía la prueba de paternidad como una guillotina sobre su cabeza, lista para soltarla en cualquier momento. De cualquier manera,
quedaría atrapada para siempre en una pesadilla de su propia creación. No, aléjate. Aléjate de mí, gritó, empujando a Sean como si fuera un monstruo. Se dio la vuelta y echó a correr. «Elle, ¿qué pasa?» «Elle, espera», gritó, persiguiéndola confundido. Observé cómo se desarrollaba la trágica comedia que había dirigido, con una fría sonrisa en los labios. Eso, Eleanor, es un ajuste de cuentas. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, aparcado al sol. Dentro, Lily me esperaba. Ella era lo único que importaba. Que los mentirosos y los destrozados se atormenten en la oscuridad. Sonó mi teléfono. Era Kevin. Caleb, conseguimos nuestra primera ronda de financiación inicial para el nuevo prototipo. 5 millones. Se basa en una arquitectura chimera de nueva generación. Los inversores estaban impresionados. Preguntaron cómo se llamaría la nueva empresa. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. La luz del sol me calentaba la cara. Miré por el retrovisor a mi hija, que se abrochaba el cinturón con paciencia. Llámalo Lilipad Nevasians, dije. Nombre para mi hija. Para nuestro nuevo comienzo. Quienes me traicionaron estaban pagando su precio, atrapados en su propio infierno. ¿Pero yo? Estaba tomando todo lo que amaba, todo lo que era verdaderamente mío, y entrando en un nuevo día. Y ese era el único final que importaba.